Bienvenidos a su programa Guerreros del Corazón, luchando contra las cardiopatías congénitas. Yo soy Marta Raquel Montero, una de las anfitrionas de este programa y también soy la madre de un guerrero del corazón. Me acompañan en esta entrevista Luisa Cial e Isamar Nava, madres de unos guerreros de corazón, y Belén Blanton, otra guerrera de corazón. En el programa de hoy estaremos conversando con Adriana Rugeles, nutricionista e investigadora de Colombia. En los distintos segmentos conoceremos sobre su trabajo como nutricionista y qué le motivó a trabajar en esta área. Hablaremos de la nutrición de los niños con cardiopatías y niños en general, además de conocer cómo afecta el uso excesivo de azúcares y sodios en los niños. Para finalizar, nos contará sobre el desarrollo de la aplicación en la que está colaborando para el seguimiento nutricional en casa para niños con cardiopatías y el papel de la Fundación Cardiovascular de Colombia en esta iniciativa. Bienvenida a Guerreros del Corazón, Adriana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio tan especial con ustedes, madres de esos guerreros y muchas de ustedes también guerreras de corazón. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Adriana, y quiero que nos cuentes qué te motivó a trabajar el tema de la nutrición. Bueno, en general, la nutrición como tal me permite mejorar la calidad de vida de mis pacientes. Es reconocer en la nutrición una clave fundamental a la hora de abordar patologías tan importantes y tan complejas a la vez como es la cardiopatía congénita. Gracias a un soporte nutricional adecuado, yo me he podido dar cuenta que hemos disminuido la mortimorbilidad de muchos niños con esta patología. También disminuimos los sobrecostos que tienen esta enfermedad en los niños. Afortunadamente, en la Fundación Cardiovascular de Colombia tenemos la posibilidad de atender muchos niños de escasos recursos. Entonces, esa es una de las mayores motivaciones, ver cómo mis niños mejoran ese estado nutricional y ese tratamiento que se hace a nivel médico, a nivel interdisciplinario, tiene un efecto positivo en la salud de ellos, pero no solamente en la salud de ellos, sino también de sus padres. Es decir, esa tranquilidad que trae a sus padres el tener a sus niños sanos, el poder ver el progreso continuo de sus hijos. Qué hermoso, qué maravilloso, la verdad que me encanta escucharte. Es un tema súper importante y fundamental, el tema de la nutrición en la salud de nuestros hijos y en cuánto puede impactar para poder llevar a cabo, ¿no? este tratamiento con todos estos recursos de los que nos podemos valer y siendo la nutrición uno de los recursos, creo que más importantes que nos permite, uno de los más importantes que nos permiten poder acompañar toda esta situación, ¿no? A los papás que tenemos nenes con cardiopatías congénitas. Qué importante y qué lindo es poder compartir todo este conocimiento y que más gente tenga este tipo de información que es tan fundamental. Bueno, Adriana, quiero que nos cuentes qué estudios necesitas tener para trabajar en el área de investigación en nutrición. Muy bien, mira, pues de base, para poder hacer investigación en nutrición, hay que tener una formación muy sólida en nutrición y dietética. En Colombia, así se llama el pregrado, nutrición y dietética, ¿sí? Posteriormente, se hacen diferentes posgrados muy especializados. En maestría y doctorado también hay especialidades. Pero entonces, estas maestrías o estos posgrados se especializan con un enfoque investigativo y se especializan en una condición médica. Por ejemplo, hay muchos que se especializan en esta patología, que es las cardiopatías congénitas, pero hay diferentes especialidades dependiendo del área de la nutrición clínica. Ya va todas las edades esa especialidad. Y dependiendo de cada grupo poblacional, pues se enfoca el estudio, dependiendo de esas necesidades. Perfecto, maravilloso. Y el tema
¿Es un tema de cualquier edad o te puedes especializar en condiciones y edad? Sí, como te comentaba, te puedes especializar en condiciones. Entonces, por ejemplo, hay trastornos de la conducta alimentaria, hay una especialidad exclusiva de esto. Tenemos la especialidad con cardiopatías congénitas, y ya en esa especialidad pues ya abarcan todas las edades dependiendo de la patología. Entonces sí tenemos, por lo menos en Colombia, la posibilidad de formarnos a nivel de posgrado intensivo en este tipo de patologías. Excelente. ¿Y dónde tienes tu oficina? ¿Dónde está ubicada y a quiénes en particular ofreces el servicio? Mira, Luisa, pues actualmente mi trabajo se desarrolla principalmente en Bucaramanga, Santander, Colombia, y ofrezco más que todo asesoramiento nutricional de manera virtual, pues está con la intención de llegar a muchas personas, no solo fuera de mi ciudad, sino fuera del país también. Yo abarco todo tipo de patologías, desde enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, deslipidemias, también enfermedades gastrointestinales como el hígado graso, la cirrosis, el colon irritable, el reflujo gastroesofágico, el sobrepeso, la obesidad. Y yo prácticamente pues abordo todo tipo de poblaciones, embarazaditas, madres lactantes, niños menores de 5 años, que de hecho ese es uno de mis fuertes, porque más adelante les explicaré, la aplicación justamente está dirigido para estos menores, pero básicamente abordo todo tipo de patologías. Aparte de esto, yo pues hago investigación, o sea, una cosa es la consulta externa como tal en un consultorio, pero también desarrollo o investigaciones alrededor de estos temas. Entonces es muy factible que alguna institución de salud a nivel de Colombia me contacte para hacer análisis de datos, para analizar a un tipo de pacientes y con base en esa información generamos conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos artículos científicos, vamos a congresos y publicamos pues toda esa información que va a ser relevante pues para, no solo para la comunidad científica, sino para la población en general, quienes van a tener acceso a esta información importante y que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de todos estos niños. Excelente, excelente, qué interesante. O sea que cualquier mamá que escuche este podcast y te puede contactar, ¿verdad? Y vos puedes hacerle un seguimiento y acompañamiento nutricional para cualquier integrante de su... Es correcto, Luisa. De hecho, pues voy a dar una breve descripción de lo que se hace en la consulta. Si bien es cierto, es virtual, pero se hace toda una anamnesis alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Se hace una encuesta nutricional donde yo puedo identificar los alimentos que consumen, un recordatorio 24 horas, ver qué alimentos son rechazados, qué alimentos de pronto puede afectar a nivel gastrointestinal. Se identifican muchas cosas. ¿Por qué? Porque con base en esto podemos planificar una alimentación, ¿cierto? De acuerdo a sus costumbres, de acuerdo al diagnóstico, para que esta alimentación sea sostenible. No es la dieta y ya, sino esto es adaptarlo para que sea sostenible y sea una alimentación más consciente, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es lo que hacemos o lo que hago en mi consulta virtual y más o menos dura una hora y media, dependiendo del diagnóstico del paciente, donde también evalúo varias, digamos, variables desde el índice de masa corporal, entre otras medidas, que puedo evaluar o tener en cuenta para su diagnóstico. Entonces, claro, por supuesto, cualquier mamita que nos esté viendo, con mucho gusto, pueden contactarme y yo les podría hacer la consulta nutricional y el seguimiento, obviamente. Los controles se programan de acuerdo a la patología. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional.
Las opiniones expresadas en este podcast no son las de Hearts Unite the Globe, sino las de los anfitriones e invitados y tienen la intención de generar un debate sobre cuestiones relacionadas con cardiopatías congénitas. Bienvenidos de nuevo, soy Belén Blanco. Antes de la pausa, estábamos conversando con Adriana sobre su trabajo como nutricionista. Adriana, ¿cuáles serían las recomendaciones principales de nutrición para un niño con cardiopatía? Sí, mira, bueno, Belén, te comento, el manejo nutricional de un niño con cardiopatía congénita es un poco complejo. Depende de muchos factores, debido a que la restricción hídrica, los elevados requerimientos calóricos, la prevalencia de que tienen estos niños en ocasiones a intolerancia de algunos alimentos, pues hace que ese manejo sea cambiante. Además, porque la repercusión hemodinámica que tienen estos niños hacen que haya un retraso del crecimiento, del desarrollo. Digamos que eso es uno, los estudios y obviamente la experiencia dan cuenta que el retraso en el crecimiento y desarrollo en estos niños está muy marcado. Entonces, añadimos también de pronto alguna alteración orofacial, ¿no? En la motilidad, en la absorción de estos nutrientes. Pero usted dirá, no me des problemas, Adriana, dame soluciones. Entonces, afortunadamente, pues tenemos un soporte adecuado de nutrición para poder abordar todas estas problemáticas que se generan en nuestros niños con cardiopatía congénita. Entonces, podemos empezar con lo siguiente, los macronutrientes, es decir, como los carbohidratos o los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Hay que tener en cuenta que estos niños deben consumir alimentos de muy alto aporte energético, es decir, calorías, energía, para que podamos ayudarlos a progresar prontamente en su estado nutricional. Resulta que entre todos los macronutrientes, el que más aporta energía, adivine cuáles son, las grasas. Por eso es que nosotras engordamos, fácil. Pues a los niños que tienen esta patología y que están bajitos de peso, necesitamos inyectarle grasa. Esto le va a aportar calorías y eso nos va a permitir también aumentar su peso. Pero es importante que ustedes identifiquen que los ácidos grasos que deben consumir, los mejores para que puedan ser absorbidos, son los de cadena larga. El omega 3 es fundamental en el consumo de los alimentos de estos niños, en su dieta, en su tratamiento nutricional. Ustedes dirán, bueno, los podemos suplementar, pero cuando ya están más grandecitos, sí, se pueden suplementar, pero también lo podemos encontrar en diferentes fuentes de alimentos. Por ejemplo, tenemos los pescados, también lo podemos ver en las semillas y en las nueces. No sé cuántas mamitas tendrán niños pequeños que todavía toman leche, o sea, fórmula láctea. ¿Por qué? Porque son menores de 2 años. Estos niños es muy importante también aumentar esa densidad calórica y también se recomienda incorporarle aceitico. Otra parte importante son los minerales. Resulta, no sé, de pronto alguna que nos cuente experiencia de sus niños, si de pronto han aparecido con anemia. Estos niños antes de la cirugía o post cirugía, más que todo, pierden sangre y es normal que pues, presenten anemia. Entonces necesitamos suplementarlos con hierro, ¿sí? Que nos ayuda a prevenir la anemia y obviamente pues estos niños con cardiopatía congénita tienen un mayor riesgo. ¿Cuáles puede ser? El hígado. Acá pues en Colombia nosotros acostumbramos a comer hígado por lo menos 2 veces a la semana, no sé ustedes en sus países. Las carnes rojas, las leguminosas, las hojas verdes oscuras como por ejemplo la espinaca. Mamitas, ustedes pueden consumir, por ejemplo, 4 miligramos de hierro en solo 100 gramitos de espinaca. Es súper importante. También algo fundamental que se puede observar en los niños es que por los medicamentos que consumen hay una interacción con los nutrientes. Entonces resulta que estos niños empiezan a perder magnesio, empiezan a perder calcio, empiezan a perder zinc. Muchos de ellos les da náusea, les da diarrea, ¿sí? Entonces debido a eso, de una vez hay que pues tomar en cuenta esas consideraciones
y ofrecer alimentos que les aporten estos minerales que ellos están perdiendo. Y recordemos que el calcio es súper importante para el crecimiento y desarrollo óseo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el calcio? Claro, ahí viene la otra parte. Pues en los lácteos, en el huevo, en las espinacas también, pero sobre todo en la leche y los derivados. Pero es que ahí pasa algo. Resulta que muchos niños, lo hemos visto también en nuestras consultas, y también hay soportes científicos donde los niños tienen problemas de absorción de nutrientes. Entre esos está justamente al tomar lácteos. Entonces resulta que hay que quitarles la caseína, que es la proteína de la leche. Entonces no se le puede dar leche, entonces me van a decir, entonces no va a poder tomar calcio porque solo viene de la leche y de sus derivados. Pues bueno, tenemos otras opciones. Como muchos de estos niños no asimilan el consumo de lácteos, pues se puede reemplazar. Tenemos, por ejemplo, las leches vegetales, las leches de almendras, y eso se pueden hacer en casita. Si bien es cierto, no va a aportar la misma cantidad de calcio, pero es una forma de reemplazar. Entonces, nosotros podemos hacer un sinfín de productos derivados de la leche vegetal. No sé, de pronto hayan escuchado del tofu, que es la leche de soja, también se puede hacer cuajada, también podemos conseguir el calcio en las hojas verdes, en las leguminosas como las habas, el frijol, las lentejas, ¿sí? En el pescado también podemos encontrar calcio, en el brócoli. Entonces no necesariamente para esas mamitas que tienen sus niños donde no toleran la leche o sus derivados. Algo muy importante, mamás, si bien es cierto, estos dos minerales, el hierro y el calcio, están deficientes en nuestros niños, es importante no mezclarlos. Resulta que cuando uno consume alimentos con mucho hierro, por ejemplo el hígado, y consumen algo, otro alimento que contiene mucho calcio, pues el calcio no deja que se absorba el hierro como nosotros queremos, ¿sí? Son antagonistas. Entonces hay que tener, es una recomendación también que yo doy, hay que tener mucho cuidado a la hora de dar alimentos con mucho hierro con calcio, que tengan alimentos, junto a alimentos que tengan mucho calcio, porque no se va a absorber el hierro, ¿sí? Entonces, ¿con qué sí deben dar o ofrecer a sus niños estos alimentos con mucho hierro? Con la vitamina C, es decir, con el ácido ascórbico. Resulta que cuando usted consume, por ejemplo, un hígado o un pedazo de carne, se lo dan a los niños y le dan un jugo de guayaba o un jugo de frutas cítricas del que quiera. Ese hierro que está aportando la carne la va a absorber de la mejor manera. Entonces, más bien acompañen esos productos de hierro, perdón, esos alimentos fuentes de hierro con alimentos fuentes de vitamina C, ¿sí? Entonces, básicamente, esas son como las recomendaciones generales. De hecho, esa era una de las siguientes preguntas que te iba a hacer, pero antes de eso, cabe destacar que hay muchos niños en nuestros países que son de bajos recursos y todo ese tipo de nutrición para ellos es demasiado, la gente no tiene los recursos para poder comprar, imagínate, un pedazo de pescado o el mismo salmón, eso por lo menos en mi país es súper caro. Y ahí es donde viene el problema de todo esto. Entonces, porque claro, si tú tienes los recursos, tú puedes ir al mercado, tú puedes comprar eso, tú puedes comprar lo otro. Pero, por ejemplo, ¿qué pudieran hacer estas personas que son de bajos recursos para que tienen en su poder, pueden tener frutas, pueden tener arroz, pueden tener, no sé, Frijoles, por ejemplo, sí pueden, exactamente, perfecto. ok, Sí, claro. ok, Hay que ser muy creativos, mamá. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Me dice Belén, no, pues tenemos arroz, tenemos una que otra fruta y tenemos frijoles. Pues tranquilas. Resulta que de ahí también podemos extraer el hierro que necesitamos. Resulta que hay algo en nutrición que se llama el cómputo aminoácido. Cuando mezclamos un cereal o una harina, no sé ustedes cómo lo llaman, el arroz, por ejemplo, y la pasta, ¿sí? Que tienen almidón, lo mezclan con una leguminosa, por ejemplo, el frijol, la lentejita, las habas. Cuando usted le hace a un niño el arrocito más ese frijol, que es lo único que tiene, mamita le está dando el pedazo de carne que usted no puede comprar. Así ay, de chévere es la nutrición. ay, El hacer gracias a esta Dios.
el hacer esta combinación entre el cereal y la leguminosa te permite el aporte, por ejemplo, de la misma hierro que aporta 200 mililitros de leche, de lo que te aporta un pedazo de carne, ¿sí? Entonces, imagínate, te la pongo así, Belén, listo, tu niño, anemia, ¿no? Supongamos, o los niños, anemia. Nos falta ese hierro tan importante. Tenemos el frijolito con el arrocito. Y recuerden lo que les comentaba, la vitamina C ayuda mucho a absorber ese hierro. Entonces necesitamos que ese hierro se absorba muy bien para que esos niños no nos caigan anemia. Entonces, ¿qué conseguimos de frutica? Pues las frutas que nos aportan vitamina C. Si bien es cierto, hay unas que aportan más, pero la que tenga. Entonces, si pudieron ir y conseguir unos limoncitos, hágase una limonada. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros niños se exponen demasiado al uso del sodio? Mira, Belén, yo creo que esto del sodio no lo deben prohibir, pero a todo el mundo. Eso no solamente a los niños con cardiopatía congénita, a todos. El sodio no nos aporta nada en la vida. No, mentiras, tampoco. Pero bueno, sí, porque es un mineral y eso está en nuestro organismo y se necesita. Obviamente todo en exceso está mal. Pero ¿dónde está normalmente el sodio? En la sal. ¿Mm? Y resulta que yo siempre le digo eso a las mamás, ¿por qué adquirimos tan malos hábitos desde pequeños? Porque el niño, si está tomando leche materna, ¿cierto? La leche materna es insípida, no sabe a nada. Y resulta que luego cuando ya el niño empieza con la complementación alimentaria, es decir, empiezan a darle alimentos, ay no, echémosle salecita porque no le va a saber a nada. Ay no, echémosle azuquita porque si no, no le sabe a nada. No, o sea, nosotros no dependemos del sodio, no dependemos de la sal. Entonces, ¿qué pasa? Son malos hábitos que nosotros tenemos, realmente no nos aporta mucho y al contrario, esa exposición excesiva al sodio, pues sí tiene impactos negativos en nuestra salud, especialmente en la salud cardiovascular de todos los niños y adultos que tengan cardiopatía congénita. ¿Qué sucede? Contribuye a una retención de líquidos y eso aumenta la presión arterial, lo que obviamente puede ser perjudicial para el corazón. Entonces es súper fundamental limitar el consumo de los alimentos procesados. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el sodio. En los enlatados, entonces sí, el atún, la sardina, pero resulta que eso trae mucho sodio porque viene enlatado, ¿sí? Aparte de eso, pues no faltan los niños en algunos países que le dan los paquetes estos de papitas, de sabritas, pues todo eso tiene sodio, los embutidos, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de alimentos hay que, o de productos hay que limitarlos. Una clave importante para el sodio. Leer las etiquetas, mamás. Es importante leer las etiquetas de los alimentos para poder tomar decisiones adecuadas. Es decir, poder ir y comprar alimentos o productos que tengan pues opciones bajas en sodio, siempre que sea posible. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Usar hierbas aromáticas, especias como pimienta, laurel, cúrcuma. Por ejemplo, en México, un chilito para que le dé sabor. Le va a quedar muy picoso, pero bueno. ¿Sí? Tratar de usar alimentos, tratar de cocinar nuestros alimentos, pero con especias para que no tengamos la necesidad de la sal y poder controlar y huirle a la sal, al sodio como tal, pues que obviamente puede afectar esto, pues la salud de las personas con cardiopatía congénita. Entonces es como mi recomendación Adriana, referente al sodio. Dígame. te pregunto, cuando dices lo del sodio y la sal, ¿te refieres a todos los tipos de sales? Porque ahora está la sal marina y la sal, ay, Y se me del olvidó cuál es la Himalaya, otra, Del Himalaya. gracias, la de Es correcto. Himalaya. Todo lo que sea sal, no importa cómo sea. Es correcto. Sí, señora. Todo, sobre todo, pues con todos los que tengan cardiopatía congénita, nada de confiarse de ese tipo de sal. Digamos que tienen procesos diferentes, pero en últimas es sal. mira, ¿qué nos puedes decir también de la alta exposición en del azúcar para los niños? Yo sé que también debe ser fatal, pero es tan cortante así como el sodio. Existe diferentes tipos de azúcares. Tenemos el azúcar de mesa, el normal, pero también tenemos el azúcar de las frutas y se llama fructosa. Entonces nadie podría comer frutas porque es que está comiendo azúcares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son fructosa. Al fin de cuentas son
glucosa, fructosa como tal. Entonces, mira, los estudios indican lo siguiente. Tenemos todo un soporte científico donde nos dice, la alta exposición al azúcar, pues nos va a generar enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud, como por ejemplo, ¿qué? La obesidad y el sobrepeso. En nuestros niños que pueden presentar caries dental, que es muy común. Pero podemos consumir el azúcar que viene de las frutas sin ningún inconveniente. Obviamente, ojo, pues no vamos a comernos 20 libras de frutas en el día, no, o sea, todo con medida. De hecho, hay recomendaciones dietarias, es decir, hay recomendaciones diarias de este tipo de productos, digámoslo así, o de alimentos. Entonces, tampoco está en que entonces, no, entonces me dijeron que el azúcar de la fruta no es malo, entonces me voy a comer un montón de fruta. No, porque también esa fructosa, pues se va a acumular en grasa y también puede afectar, o sea, todo en exceso. Los niños van a tener otro tipo de problemas, la caries dental. Y también he de decirles que se ha demostrado que los niños son muy hiperactivos debido al consumo a niveles excesivos de consumo de azúcar, y eso de donde los obtienen de alimentos procesados. Entonces tampoco es bueno que nuestros niños cambien de comportamiento y dejen a un lado otro tipo de alimentos que realmente los nutra por consumir alimentos con altos niveles de azúcar. Lo que hay que hacer es consumirlo de manera moderada. Adriana, en mi caso, mi pequeño tiene autismo. ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a la alimentación, conociendo que un niño con autismo no suele comer pues de todo, pero también necesita estar bien nutrido por su cardiopatía congénita? Es correcto. Sí, mira, te comento. Es que son como cosas tan específicas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tendría que preguntarte, no sé si pueda, el estado nutricional de tu niño. Es decir, ¿tiene algún tipo, está bajito de peso? ¿Sí? Por ejemplo, eso sería fundamental para poder darte como recomendación general. Pero bueno, teniendo en cuenta que la mayoría necesita justamente este componente energético, alimentos altamente energéticos, por todo lo que he mencionado, que están siempre, tienden a la desnutrición, a la malnutrición. Entonces, mira, es fundamental de entrada explorar texturas, colores, presentaciones que sean apetecibles para tu niño. Casi siempre los niños con autismo pues tienden a consumir, son muy selectivos, entonces solo quieren comer una sola cosa y resulta que también se resultan desnutriendo porque no comen más, ¿cierto? Entonces, de entrada, la idea es insistirle a ese nene, a ese niño, varias veces, de diferentes maneras. Les cuento una experiencia. Había uno de los niños que, por ejemplo, el color verde, todo lo que tuviera verde lo rechazaba. Entonces probamos con la mamita de ponerle un colorante, cambiarle el colorante. Entonces se compró un colorante alimentario que no aporta nada y resulta que el pastelito, por ejemplo, era de espinacas, un postrecito de espinacas que le hizo. Le puso un colorante azul y el niño encantado se lo comió. Nos dimos cuenta que rechazaba el color, pero no era el sabor, era el color. Entonces, en ese caso, mamá, deben ser tan creativas, tan creativas, que deben, mejor dicho, inventar, hacer de todo para que sus niños puedan obtener ese o consumir ese alimento. Hay algo que se llama camuflar los alimentos, justamente a eso me refiero, el ejemplo que yo le daba de los colores, pero hay muchos también con la textura. Por ejemplo, hay niños que lo que es así como en puré, lo rechazan de pronto, ¿no? Como que está muy aguado, entonces se empiece a mezclar ese puré con algo más triturado. Entonces, por ejemplo, el puré, no sé, le hizo un puré de manzana, echémosle unos trocitos de pollo y mezclémoslo a ver qué tal nos va, ¿cierto? Lo que sí yo les digo, mamás, no hay que, ese espacio de la alimentación, sobre todo para estos niños, debe ser amena, debe ser una experiencia positiva, ¿sí? Porque es que a nosotros nos pasa también. O sea, ¿cuántos a nosotros de niños
no nos daban esto, nos obligaban a comer algo y pues ni modo, ya y lloraba uno y gritaba y de todo y bueno, al final se lo comía. Y de grande resulta que no nos gusta comer eso porque lo asociamos a esa mala experiencia, es como un trauma que nos queda al vivir esas experiencias alrededor de la comida. Entonces, pues con mayor razón con ellos hay que generarles experiencias positivas alrededor de la comida. Hay algo muy importante también, mamás, que tengan en cuenta, estén muy atentos a los signos de intolerancia o de alergia, porque normalmente los niños con autismo pues no van a expresar de forma verbal lo que les sucede. Entonces, hacíamos algo con una mamita y llevábamos como una libreta donde ella anotaba los alimentos que le daba a su niño durante la semana y estaba muy pendiente si tenía alguna reacción, ¿sí? Es más, muchos de estos alimentos también pueden afectar el comportamiento. ¿Recuerdan el azúcar? Pues resulta que si usted le da alimentos con mucho azúcar, también los puede afectar en su comportamiento. Entonces, ese tipo de tips es lo que yo he visto que ha podido funcionar. Tal vez hay muchas cosas que no están soportados a nivel científico, pero sí es de la experiencia. Y eso he visto que le ha funcionado mucho a las mamitas con los niños que tienen este tipo de condición. Muchísimas gracias, Adriana, por los consejos. Guerreros del Corazón es una presentación de Hearts Unite the Globe y es parte de Hug Podcast Network. Hug se deletrea H-U-G y son las siglas de Hearts Unite the Globe. Hearts Unite the Globe es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos a la comunidad de cardiopatías congénitas para elevar, empoderar y enriquecer las vidas de los miembros de nuestra comunidad. Si desea acceder a recursos gratuitos pertenecientes a la comunidad de defectos cardíacos congénitos, visite nuestro sitio de web en www.congenitalheartdefects.com para obtener información acerca de los hospitales que tratan a niños, campamentos de verano para sobrevivientes y mucho más. Antes de la pausa estábamos hablando de la nutrición en los niños con cardiopatías congénitas. Adriana, estás colaborando con el desarrollo de una aplicación para el seguimiento nutricional en casa de los niños con cardiopatías. ¿De dónde surge la iniciativa? Bueno, Marta, te cuento. Esta aplicación justo se desarrolló en plena pandemia, ¿sí? De entrada, entonces, para que ustedes más o menos se hagan una idea también por qué se desarrolló. Pero específicamente surge la iniciativa porque en consulta los padres, los cuidadores de estos niños referían como mucha preocupación alrededor de la alimentación después de que los niños los egresaban, es decir, salían del hospital de su cirugía y iban a casa y tenían que esperar a su segunda cirugía paliativa, de corrección. Entonces ellos decían, pero ¿qué le vamos a dar de comer? Pero es que me da miedo que le pase algo. Y muchos hasta se alarmaban por cualquier cosita y lo llevaban rápido a la clínica, ¿sí? Entonces eso era como muy común, el discurso común de estos padres. Y entonces dijeron, pero bueno, con esto súmenle la llegada de la pandemia donde estos niños no se podían sacar pues muy seguido de casa, así que sus citas quedaban un poco distantes. Entonces, debido a esta preocupación, dijimos, pues hay que desarrollar una aplicación que pueda proporcionarles a estos papás desde casa pues una información confiable. ¿Por qué es una información confiable? Porque esa aplicación la hicieron entre muchos profesionales, es decir, estaba el cardiólogo, está la nutricionista, están diferentes profesionales que abordan esta problemática o esta enfermedad. Entonces, en esa aplicación se diseñó y se proporcionó información confiable. Una manera interactiva para los papás, para que fuera de fácil acceso también para ellos. Ese estrés que le generaba, obviamente, el desconocer cómo alimentar a sus niños en casa, gracias a esta aplicación. Y también veíamos que mejoraba la adherencia a esas recomendaciones nutricionales que se le daban desde la clínica, ¿sí? Entonces se les daban toda una serie de recomendaciones, pero los papás podían fortalecer y reconfirmar esa información gracias a la aplicación que tenían en casa. Me parece excelente porque realmente
Yo creo que todas las madres en el mundo tenemos la misma preocupación en el término de Preocupa. y qué puede comer, qué no puede comer, y si come Exacto. mucho de esto y si no come de lo otro. Y máxime cuando nuestros niños con cardiopatía no solamente estamos en el hecho de la alimentación, sino también que ellos utilizan medicamentos. Entonces Ajá. tenemos este problema donde a veces tenemos que cuidarle la alimentación por la cardiopatía, pero entonces también nos surgen otras cosas por la alimentación que están teniendo o por el medicamento que está teniendo, que también afecta a su estómago. Y ahí yo tengo una experiencia con mi hijo de que nos salió una gastritis erosiva, Mm, que no sabíamos de dónde había salido, pero se llega a la conclusión que fue por el uso de la aspirina. claro, Pero no puede entonces dejar de tomarse la aspirina porque es importante para su es condición de salud. correcto. Así es. Y sobre todo informarse, pues para tomar decisiones alrededor de la alimentación. Y justamente la aplicación tiene información pues crucial para tomar esas buenas decisiones. Algo que quería comentarles también un poquito más a detalle de esta aplicación, pues es una primera, ¿cómo se dice? Un primer diseño de la aplicación, ¿sí? Lastimosamente no hemos podido pasar como a una segunda etapa, pues por cuestiones de recursos, porque este proyecto fue financiado pues por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, llamado Mi Ciencia. Entonces son proyectos que se bajan recursos de gobierno y pues así podemos desarrollar este tipo de aplicaciones. Pero, ¿qué se alcanzó a hacer en esta primera etapa? La aplicación, de hecho, se llama Baby Home, anoten, porque está en Play Store. Ustedes la pueden descargar. Lastimosamente solo está para el sistema Android, el sistema operativo Android, pero Okay. tiene información, se puede descargar y tiene información como qué. Una información pues básica que es el estado, uno de los módulos, el estado nutricional. Resulta que esta aplicación tú puedes poner el peso y la talla de tu niño y te bota una gráfica de seguimiento y te permite, te dice exactamente el diagnóstico de tu niño. Por ejemplo, tiene bajo peso, un ejemplo, bajo peso para la talla. Y de una vez, dependiendo del estado, del diagnóstico del estado nutricional del niño, con gráfica y todo, le genera las recomendaciones específicas para que tu niño suba de peso. De una vez la aplicación hace eso. En otro módulo tenemos la alimentación complementaria. Lo que pasa es que esta aplicación se hizo fue para niños menores de 2 años, o sea que empezaban niños lactantes, es decir, estaban tomando leche materna o fórmula láctea y empezaban después de los 6 meses a incorporar su alimentación. Entonces a esto le llamamos alimentación complementaria. Y justo esto también era una de las dudas muy comunes, siempre ha sido una de las dudas muy comunes de qué le empiezo a dar a mis niños de comer, es que no sé qué darle, y qué tal se ponga enfermo, y qué tal, ¿sí? Entonces resulta que teníamos niños con cardiopatía congénita que iban a empezar su alimentación complementaria. Entonces, debido a eso, a esa necesidad, se crea dentro de la aplicación otro módulo que tiene que ver con esa información de alimentación complementaria por edad. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Cuando ustedes exploren la aplicación, van a encontrar la alimentación por grupos de alimentos, por edades, qué alimentos están prohibidos y una que otra receta, porque eso también es importante. Ah, bueno, no puede comer huevo, pero entonces, ¿qué puede comer? ¿Y qué puedo preparar con eso? Entonces, hay también una serie de recetas que pueden guiarse en las mamitas para que las puedan hacer en su casa y poderle ofrecer a su niño pues lo que necesite. Y por otro lado tenemos un módulo de notificaciones. Incorporamos notificaciones de vacunas, notificaciones de cuándo tiene la siguiente cita con su pediatra o su cardiólogo. Y también alarmas del estado nutricional. Entonces, por ejemplo, la mamá ya le puso los datos y se dio cuenta que está bajito de peso. Viene una serie de recomendaciones y resulta que al mes usted tiene que volver a pesarlo y a medirlo y le pone los datos y vuelve y le sale que el niño está bajando de peso. Entonces lo que hace la aplicación es mandarle una alarma del estado nutricional para que usted pues vaya al médico tratante y pueda exponerle lo que está sucediendo. Y de alguna manera ahí usted puede mostrarle la evolución al médico de esa situación nutricional del niño. Bueno, de verdad que esperamos
que se haga la oportunidad, porque nada más con lo que nos está explicando de la primera fase, que tú dices que es muy general, no es tan general, porque te están hablando de diferentes temas y de verdad que es algo que muchas de nosotras necesitamos saber, aun cuando se está explicando que está dirigida a niños menores. Yo entiendo que mucha de la información que está ahí le puede dar una idea inclusive a todas estas madres con niños mayores de cómo poder trabajar con la alimentación. Y de verdad que esperamos que siga esa aplicación creciendo y que sigan todas las fases, que puedan conseguir los fondos para seguir trabajando, porque la necesitamos. Inclusive te puedo decir que en cuestión de nutrición y de alimentación, en el término de un niño con una condición de salud, no específicamente la cardiopatía, cualquier condición de salud, yo entiendo que sería una aplicación excelente porque, como te dije, me da la idea de cómo voy a trabajar la alimentación de mi hijo con una condición de salud, porque a veces parecen diferentes, pero de una manera u otra hay veces que son bastante parecidas en el término de cómo tengo que trabajar este niño con diabetes. Se puede asimilar a cómo Ujú. tengo que trabajar con mi hijo con cardiopatía, este niño que está pasando por este proceso de una condición del cáncer. O sea, entiendo por lo que nos estás explicando que esto está abierto a una forma general. Es correcto. Sí, es más general porque, por ejemplo, no tenemos todavía la restricción hídrica, ¿sí? Que se ve mucho en la cardiopatía congénita. Es decir, tenemos ahí como los mililitros que le debe dar al bebé cuando empieza a consumir leche materna. Todavía no hemos podido como aterrizarlo como tal a la enfermedad específica, pero es algo que obviamente queremos hacer en una segunda fase y esperamos que así se pueda dar. Y claro, esto es una pauta importante pues para otro tipo de enfermedades. Es que el solo hecho de que puedan hacerle seguimiento nutricional a su niño, si bien es cierto, son muy generales, son una ayuda. Mientras tú puedas ir con tu pediatra, con tu nutriólogo, ¿sí? Con tu cardiólogo y ellos le puedan dar obviamente pues la información más a detalle, pero por lo menos te da una idea para ver qué camino agarrar mientras logras acercarte a la institución de salud, al profesional de salud. Y por ahí se empieza. ¿Cuál es el papel de la Fundación Cardiovascular de Colombia, tanto en el desarrollo de la aplicación como en la salud a nivel pediátrico de los niños con cardiopatías en Colombia? Pues Marta, he de contarte que la Fundación Cardiovascular de Colombia es uno de los complejos médicos más importantes que tiene Colombia. De hecho, es uno de los más destacados a nivel de Latinoamérica. Él tiene un montón, un número exagerado de acreditaciones y reconocimientos en el oriente colombiano. De hecho, se ubicó como el mejor hospital colombiano en cardiología y cirugía cardiotorácica. De hecho, es el segundo más destacado de Latinoamérica en esta área. Ellos son súper, súper expertos, tienen todos los profesionales idóneos para poder abordar la salud, pues no solamente a nivel pediátrico, sino también en adultos que tienen estas cardiopatías en Colombia. Entonces, el papel de la fundación, aparte de contarles todo lo que tiene, lo que ofrece, ese paquete de servicio, ese ecosistema de soluciones integrales que tiene la institución, porque aparte de ellos no solamente pues atienden pacientes, ellos hacen educación e investigación como tal. Gracias a ellos se pudo desarrollar, o sea, es decir, ellos proporcionaron el respaldo y los recursos para poder llevar a cabo el proyecto de investigación, ¿sí? Ellos, los pacientes con los que trabajamos son sus pacientes, los lugares, el área donde se hizo todas las pruebas pilotos, ellos lo ofrecieron. Toda la información detallada, yo solo pues me encargué de la parte nutricional, pero sí fue un trabajo bastante integral con todos los profesionales que tienen amplia experiencia en esta área y que hacen parte de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Permiso, Marta, que tú sabes que esto para mí es muy importante. Adelante. Eh, ¿Cómo haríamos, Adriana, las personas que son de bajos recursos para que la fundación pueda ayudarlos? Por ejemplo, tienes un niño que tiene una cardiopatía congénita, pero Uh -huh. es de bajos recursos, ellos pueden ir ahí a la fundación y los atienden.
Claro, sí, claro. De hecho, esto, bueno, yo les comentaba desde un comienzo que ellos, si bien es cierto, se me olvidó decirles, es una institución privada, pero ellos tienen convenios, ¿no? Con las entidades prestadoras de salud. Entonces, todo paciente que esté zonificado, que tenga alguna entidad prestadora de salud acá en Colombia y que sea de bajos recursos, ellos los atienden. O sea, definitivamente sí. De hecho, les comentaba en un comienzo que los pacientes que estuvieron incorporados en esta investigación son de bajos recursos. Todos, absolutamente todos. Y se les ha prestado todos los servicios por parte de la cardiovascular. Entonces, pues obviamente hay una serie de trámites, pero lo normal, como cuando uno va al seguro médico, ¿no? Que sacar la cita, que la consulta primero esto con el médico general, luego se pasa al especialista, se lleva obviamente todos los antecedentes con su historia clínica y todo lo que se le ha hecho al paciente. Bien, Adriana, ¿y qué consejos les darías a todas las madres en general sobre la nutrición de sus niños? Digo, ya comentaste que hay que ser creativas. Bueno, de entrada, yo le diría a las mamitas, a esas mamás guerreras, de esos niños guerreros, que recuerden que cada uno de sus niños es único, ¿sí? Hay que tener mucha paciencia, mucho amor, que no dudo que les dan y mejor dicho, hacen de todo por esos nenes. Entonces, en ese proceso, siempre fomentar esos hábitos alimentarios alrededor de un escenario lo más amigable y lo más amoroso posible. Eso funciona. Eso funciona mucho en los niños. Escuchar las señales de saciedad de los niños, las señales de hambre, ellos se pueden manifestar de diferentes formas, ¿sí? Igual en los niños pequeñitos, los que ya han tenido, son mamás de bebés, saben que pues obvio los niños tienen señales y se dan cuenta cuando los niños ya no tienen hambre o al contrario tienen hambre y lloran. Ese tipo de cosas es importante tenerlos en cuenta en los niños, pues obviamente para darles la alimentación en el momento que lo necesiten. Ofrecer una dieta equilibrada, o sea, la idea de la alimentación de los niños es que sea variada, que incluya todo tipo de alimentos, que prioricen los alimentos frescos, los naturales, que todo sea en casa. O sea, es un trabajo muy de casa, muy de preparar sus alimentos en casa, ¿sí? Ofrecerles siempre este tipo de alimentos. Yo sé que la aplicación Baby Home no es la única. Hemos visto muchas aplicaciones también, entonces traten de descargarse en esas aplicaciones, informarse, ir a cursos, si es necesario hagan hasta un curso de cocina para que tengan más ideas, miren videos en YouTube de cómo se preparan los alimentos y hacer todo lo que les salga de su corazón con mucho amor, pues para ofrecer la mejor alimentación y apoyar en este proceso a sus niños. Es como la recomendación que les doy. Gracias, Adriana. Antes de cerrar el Gracias. programa, por favor, repite el nombre de la aplicación y también, por favor, repite dónde me dijiste que hacías consultas online, repite dónde te pueden conseguir. Bueno, la aplicación se llama Baby Home, como bebé en casa, así, Baby Ok, Home. Baby Home, ok. Ya. Y pues consultas, me pueden contactar a mis redes sociales, o sea, y podemos programar una consulta por Zoom, por donde les parezca pues más asequible y más fácil. Entonces, por ejemplo, les puedo dar hasta mi correo electrónico, ¿sí? Ahí me pueden escribir, que es amrugeles@gmail.com y pues por ahí me pueden contactar sin ningún inconveniente, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto yo les estaré atendiendo. Gracias, Adriana, de verdad. Muchas gracias por venir al programa hoy. Gracias a ti, Marta. Dime. Así concluye este episodio de Guerreros de Corazón. Gracias por escucharnos hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor deja una reseña de nuestro podcast en nuestro website www.heartsunitetheglobe.org. Y recuerden, amigos, nunca se den por vencidos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Esperamos que se haya sentido inspirado y empoderado.
para convertirse en un defensor de la comunidad de cardiopatías congénitas. Guerreros del Corazón, con sus anfitriones Belén Blancton, Jennifer Inguina y Marta Montero, se produce mensualmente y se puede escuchar donde quiera que tenga acceso a podcast. Los nuevos episodios se emiten el segundo sábado del mes.